Comenzamos la segunda parte. Y bueno, en la segunda parte, el segundo tema que está en ¿la guía la habéis recibido? Todavía no, ¿no? ¿O sí? La guía de ¿Por la dónde lo oración. mandaste? No la he mandado yo. Ah. Sí, sí, en todo caso creo que la habrá mandado el pastor Juan Carlos, pero bueno, si no la mandó no pasa nada. Yo le he puesto un mensaje a Juan Carlos diciéndole que necesitábamos la guía. Lo que pasa es que esta tarde yo me imagino que él no estará con el móvil. Cuando lo vea nos lo mandará. No, creo que no podía estar y bueno, sí, no pasa nada, eso de todas maneras yo la tengo aquí y ya vosotros la recibiréis en esta semana. Bueno, el segundo tema, nos quedaron algunas cosillas para abordar lo otro, pero lo otro es un tema bastante profundo e interesante. Pero bueno, ahora nos vamos al tema de la esencia de la adoración. Vamos a conectar, obviamente, el primer tema con este, ¿sí? Porque el primer tema lo terminamos en un pensamiento de que, bueno, que también, en definitiva, es el corazón, ¿no? Y, de hecho, el anterior tema trataba de arte y vocación. Lo que pasa es que se nos pasó un poquito trabajar la vocación, pero que está relacionado con lo que vamos a abordar ahora, ¿sí? Mi primer pregunta es, ¿se puede desarrollar una vocación y el arte en conjunto, de la mano? ¿Qué creéis vosotros? Primeramente, qué es una vocación? El que quiera puede abrir el micro. Eh, el título del tema, ¿cómo era? Esencia de la adoración. Ah, vale. Pues una vocación es algo que hay dentro de ti que te inspira a realizarlo, algo que te nace. Por ejemplo, yo lo veo mucho con los médicos. Está el médico que ha estudiado medicina simplemente por tener una carrera, porque alguien le dijo hazlo y desarrolla y es bueno en su área, y está el médico que aparte de haber estudiado le nace ayudar a otros, y en ese nacer que hay en él, pues se desarrolla de una forma que tú miras a la persona y dices, qué hombre más humano. Entonces hay esa humanidad en él que te lleva a bueno, no sé si me explico muy bien, pero así es como yo lo explico. Sí, claro que te explica perfecto, sí, totalmente. Porque quiero conectar un poquito el concepto de vocación con el tema que viene, que es la esencia de la oración. Entonces, me gustaría eso, hurgar un poquito en el concepto vocación, ¿no? Porque como bien decía Vanessa, le nace a la persona que quiera desarrollar, ayudar. ¿Y qué conlleva la vocación? ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué conlleva la vocación? Como por ejemplo, daba el ejemplo recién Vanessa, los médicos, ¿sí? El ayudar a otras personas. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué conlleva esa vocación? Amor por lo que se hace, ¿no? Mm, amor por lo que se hace. Entonces, primera palabra que citamos en la vocación es el amor. Wow. Y amor puede ser igual a Dedicación, no. Entrega. dedicación, entrega. Tremendo. Sí, obviamente, de lo que estamos hablando, no vamos a, es decir, no vamos a aprender nada nuevo. Ya lo sabemos. Lo que tenemos que ir tratando de abrir puertas que nos lleven a seguir creciendo, a seguir mejorando, a seguir afianzando nuestro camino o a mejorar nuestro camino, ¿no? Pero esto que está compartiendo Alexis es así y sé que perfectamente que lo sabéis. Es decir, la vocación lleva a una entrega, a una dedicación. Y la dedicación es igual o la entrega es igual amor. ¿Quién se entregó primero? Dice la Biblia. ¿Quién fue el acto de ofrenda más precioso del universo? Jesús. El Padre lo entregó y Él se entregó también por nosotros. ¿Sí? Dice que se negó a sí mismo tomando condición de siervo. Y Él fue la primera, podemos decir que fue la primicia del cielo
y fue una entrega del cielo hacia nosotros, una entrega del Padre a nosotros. Ahora, cuando vemos el concepto de vocación, igual entrega, igual amor, claro, ¿cómo relacionamos eso con nuestro desarrollo en el Ministerio de Alabanza? ¿Cómo lo podemos llegar a realizar? ¿Cómo podemos establecer un puente de conexión? Porque tenemos que tener en cuenta, como dijimos en el anterior tema, que hasta los días de, aunque se siguió obviamente con el sistema de sacrificios y el sistema de entrega de animales al Señor, pero hasta los días de David, eh, sí, antes de los días de David, el, el sistema que tenían de entrega no era tanto musical, como decíamos en el anterior tema, era una entrega de sacrificios de animales, el dar, el llevar al templo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver esa entrega? Porque en definitiva también esa entrega es tiempo, ¿no? ¿Sí? Yo amo a mis hijos, por ende, ese amor se traduce en tiempo, en dedicación hacia ellos. ¿Cómo podemos verlo reflejado en nuestro trabajo en el Ministerio de Alabanza? ¿Cómo podemos conectarlo? Dejo el micro abierto para que podáis compartir. A ver, puede ser con nuestro servicio, ¿no? Sirviendo. Pero para servir primero tiene que existir esa relación con él, ¿no? Sí, sí. Pero tenéis que tener en cuenta que cuando hablamos de vocación, también nos podemos llegar a relacionar perfectamente con trabajo, ¿no? Ujú. Bien dices tú, Vanessa, que si nosotros vamos a ofrecer nuestra vida en servicio, eh, obviamente lo hacemos por amor a Él y a las personas, por ende a la congregación y a todos aquellos que vengan, ¿no? Pero, claro, cuando usamos el término vocación, tenemos que pararnos y fijarnos en una cosa, y es que vocación es igual a tiempo, a trabajo. Ujú. Y ahí es donde tenemos que, una de las cosillas que tenemos que revisar, y es que si realmente el Ministerio de Alabanza es parte de nuestra vida laboral. Porque tenéis que tener en cuenta que aparte, obviamente, nosotros tenemos que dedicarnos a muchas cosas, ¿no? No podemos estar exclusivamente al Ministerio de Alabanza, eso está más que claro, o hay gente que sí, hay gente que puede dedicarse exclusivamente en congregaciones que tengan posibilidades económicas para, bueno, para tener a personas a tiempo completo con la música. Pero indistintamente que una congregación lo tenga o no lo tenga, tenemos que tener en cuenta que si nosotros estamos desarrollando un servicio, ya no es solamente un servicio, porque ahora, bueno, está muy de moda llamar un servicio voluntario y está bien, pero en definitiva, vamos otra vez, vamos a la realidad. ¿Es un servicio voluntario? Sí, pero es un trabajo. No, pero el trabajo es remunerado, pero estás dedicando tiempo de tu vida, estás dedicando horas, estás dedicando de tu vida, de tu ADN, de tu sangre para que un ministerio salga adelante, ¿no? Entonces es un trabajo vocacional, puede ser un trabajo de voluntariado, como queráis llamarle, pero es un tiempo que le estás dedicando. Entonces, cuando nosotros partimos de la base de que, aparte de nuestro trabajo, de nuestra labor diaria en la empresa o donde te desarrolles profesionalmente, tenemos un segundo trabajo. ¿Sabéis por qué lo llamo trabajo y lo cito como trabajo? Porque si
nosotros lo citáramos con otro nombre, que es por lo general como lo solemos hacer, por ende generamos una creencia que infravalora lo que estamos desarrollando. Y eso que estamos desarrollando es una tarea, y como bien decíamos en el anterior módulo, en el anterior tema, y es una tarea muy importante. Son todas importantes, desde el que limpia hasta el que levanta la ofrenda, hasta el que predica, todos somos importantes delante de Dios, pero hay tareas con niveles de responsabilidad más alto, que conlleva más tiempo de preparación. ¿Sí? ¿Cómo lo veía esto? A ver, comentarme. ¿Qué pensáis? Capaz estoy atentando o diciendo algo incorrecto. Es que yo no entiendo en sí la pregunta. No te pillo, oye, Mandú. Vale, no, está bien, está bien. La pregunta, no sé si la hice hace un momento. Mi pregunta es, ¿cómo veis que esto se mire como un trabajo? Dado que lo estamos llamando vocación, dado que le estamos llamando dedicación, entrega, es un tiempo que dedicamos. ¿Cómo lo veis a esto? Realmente mirarlo así. ¿O no lo veis? Podéis llegar, pero bajo los términos que nosotros estamos ahora desarrollando, pues perfectamente es un tiempo que estáis dedicando. Y el hecho de no mirarlo así, no pasa nada, pero tengamos que tener en cuenta que es algo que la iglesia a nivel mundial o a nivel nacional, como queráis llamarle, en estos últimos 20, 30 años, es algo que sin darse cuenta genera el infravalorar ese trabajo. Al no tenerlo como un trabajo, al no saber de que es un tiempo que tenemos que dedicar, al no ser conscientes de que yo tengo una frase y a todos los músicos que han compartido conmigo el Ministerio de Alabanza, le digo lo mismo. Para mí la alabanza, en aquel entonces cuando yo estaba en el grupo Alabanza, es mi segundo trabajo. Porque le dedico tiempo. Claro, a veces nos podemos llegar a esconder en la sombra de, no, yo estoy sirviendo, estoy siendo voluntario, yo no puedo, yo es que no sé qué, es que no sé cuánto, y entramos las excusas. Por eso mi pregunta es, ¿cómo veis mirarlo como un trabajo? ¿Cómo veis verlo como un tiempo vocacional que vosotros estáis desarrollando? Porque entraremos en materias más candentes, que es, y si lo estoy desarrollando, ¿cómo lo estoy desarrollando? Vale, yo ahora sí he entendido la pregunta. Ahora sí la he entendido. Perdón que no, capaz no me he explicado bien, ¿vale? No, sí. Y claro, yo sí lo veo como un trabajo, puesto que somos obreros. Y el significado de la palabra obrero es trabajador. O sea, Qué bueno. somos trabajadores. Una cosa es que sea remunerado tu trabajo y otra cosa es que no. Bien, como tú decías, cuando son iglesias muy grandes, evidentemente tienen una plantilla en la que o sea, son remunerados para tenerlos al servicio 100%. En el caso de estas iglesias más pequeñas, por ejemplo, la que nos encontramos nosotros, no somos remunerados, puesto que no hay una plantilla para que tú te dediques tus 8 horas o 10 horas a servir en la iglesia con un sueldo. Entonces, claro, yo sí lo veo como un trabajo, pero un trabajo gratuito en el cual yo decido trabajar para servir. Qué bueno. Estupendo, estupendo. Obviamente que no es simplemente nosotros, gracias Vanessa, no es, el concepto no es una imposición, es un concepto que nosotros pues presentamos como propuesta en el libro de poder pues desarrollar pues un ministerio de alabanza con la conciencia de que estamos desarrollando una tarea, ¿vale? Y eso ensalza el ministerio, lo eleva a poder desarrollarlo con, creo y entiendo, con una mayor excelencia. ¿Vale? Muy bien, gracias por lo que comparte Vanessa. Y partiendo de eso, pues podemos seguir viendo mejoras y podemos seguir viendo cosas que posiblemente no veíamos del por qué no mejora nuestro grupo o por qué estamos estancados, porque hay cosas que no funcionan. Y sé que es complicado trabajar con gente, pero bueno, ya eso lo abordaremos dentro de un momento, bueno, la semana que viene. Y
Y bueno, yendo al tema de la esencia de la adoración, eh, claro, hay algo interesante en esto de la vocación y del trabajo, que como bien decía Vanessa, es un trabajo gratuito. Entonces, hay unos valores añadidos, ¿sí? Hay unos valores que podemos desarrollar en nuestro grupo Alabanza que pueden generar un impacto, no solamente en nuestra congregación, sino en la sociedad, ¿sí? Cuando, y ya obviamente conectamos lo artístico, cuando hay algo en nuestro corazón que necesitamos desarrollar, o algo que en nuestro corazón queremos, no sé, pues servir a la gente o ser de bendición a una comunidad, pues lo que nos sale es de dar. Y en el caso artístico, podemos llegar a utilizar la música como un medio de, de conexión con personas que necesitan nuestro arte. Mismo, obviamente, en la congregación. Pero si nosotros enfocamos el dar en nuestra congregación solamente como un concepto de que sube hacia arriba, se nos va a perder un poco también la idea de que el que está escuchando necesita escuchar algo que esté organizado, que esté orquestado, que esté armonioso, ¿sí? Que esté organizado y que tenga una integridad, que tenga una honestidad artística, como decíamos hace un momento, ¿sí? Entonces, parte por el corazón. Muchos de vosotros ya lo habéis dicho. De hecho, eh, Joel, antes de terminar la otra sesión, comentó el tema de que, bueno, de que él estaba queriendo mejorar en lo musical, ¿sí? Y que él sintió el llamado del Señor a que se metiera con él y a estar en su presencia, ¿no? Claro, ahí es donde tenemos que hacer introspección. Y es que todo surge y todo parte desde esa célula de nuestro corazón. Como bien hace un momento le decía a, creo que era a Ani, que estábamos hablando eh, el tema de la formación. La formación es importante, es muy importante. De hecho, estamos manejando frecuencias, estamos manejando una física, lo que se le llama en la carrera de música la física musical. Hay unos timbres, hay todo lo que se le llama una orquestación, pero también hay un corazón. Y está el deseo de ese corazón transmitir primeramente a Dios y al pueblo. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer ejercicio. El para qué, el por qué. Las preguntas correctas nos revelan las respuestas que nos proyectan. ¿Sí? Eh, Como recién les decía, yo me la tuve que hacer muchas veces esa pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y eso no va solamente con el concepto de ir y servir. No, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Mi corazón realmente está entregado? ¿O mi corazón simplemente está aquí y mi mente está en otro lado? Y yo, pues, no estoy. Porque el corazón te va a llevar a implicarte. El corazón va a llevar a que tu grupo de alabanza, en el caso de los que soy líderes, y bueno, en el caso de los que colaboráis también, pero tu grupo de alabanza va a necesitar ser pastoreado. Tu grupo de alabanza va a necesitar eh, el ser contenido y el ser llevado muchas veces a lugares que todavía no conoce, como bien decía, daba el ejemplo Antonio en el anterior tema, que decía del ejemplo de Marbella, ¿no? El ejemplo que daba Antonio de que si invito a otros a ir a Marbella, pero yo no he ido, pues ¿cómo voy a hacer, no? Para guiarlos. Pues eso es lo mismo. Los grupos de alabanza muchas veces están, hoy día, están como, es lo que percibo, una opinión personal, ¿vale? No es algo teológicamente constatado ni nada de eso, pero yo percibo que muchas veces los grupos de alabanza están muy afanados por generar la réplica de los discos, de las producciones cristianas,
¿sí? Y está guay eso, está guay. Pero creo que Dios nos ha dado más facultades y más habilidades que simplemente extraer un disco y copiarlo, que también puede ser un balance de excelencia, pero estaríamos cauterizando un poquito la creatividad. Y está a veces el que constantemente improvisa, pero en definitiva no crea. Está la iglesia, está constantemente improvisando, no tiene nada orquestado, no tiene ni idea cómo hacerlo, y lo que hace es improvisar, y tampoco lleva a ningún lado. ¿Sí? Entonces, todo parte de qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, y eso, os digo, para mí, en mi experiencia personal, me ha servido muchísimo, creo que de todos los artistas cristianos con los que he podido llegar a compartir, que se han hecho las preguntas correctas, han visto los resultados correctos. Entonces yo os animo principalmente a hacer una introspección del corazón. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para quién lo quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Porque es un proyecto laboral, es un proyecto de servicio, ¿vale? Entonces, en ese proyecto de servicio, primeramente, ¿quién quiero ser yo dentro de este proyecto? ¿Cómo me quiero desarrollar? ¿Qué es lo que quiero dar? Y en función de qué es lo que quiero dar y cómo lo quiero desarrollar, es cómo vamos a funcionar y cómo vamos a gestar lo siguiente. Porque el fracaso el fracaso que desarrollan por lo general los grupos de alabanza, que cuidado, lo que yo hablo, tenerme en cuenta que son de los problemas que a diario viven los grupos de alabanza, y no uno ni dos, muchos. Y todos tenemos nuestras penas, tenemos nuestras penas, y, y bueno, gloria a Dios, porque estamos para eso, estamos para crecer y dar y aconsejar. Y no me considero alguien que lo haya superado. Creo que todavía estamos en la lucha y creciendo, ¿no? Pero todos se encuentran como, lo que siempre me transmiten es como que se encuentran en un limbo de mediocridad, ¿sí? En un limbo, en un estado en el que es como que no avanzan, es como que sacan bien las canciones, pero ven que no fluyen, que cuesta mucho a veces que la congregación les siga, que como a veces sienten, muchos me dicen, y usan las mismas expresiones, estoy diciendo que estoy en contacto con muchos grupos de alabanza, y prácticamente todos a veces coinciden con los mismos, los mismos comentarios, ¿no? A veces me dicen, a veces sentimos como que hay un techo de bronce que no sube la alabanza, la congregación no se anima, tenemos que animarle o ponerles canciones que se animen, y es como que eh, ya se cambia la motivación, ya es como que, ¿qué puedo hacer para yo animar a la congregación? Y sí, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que inspirar a la congregación, pero no podemos entretenerla, tenemos que llevarla. Entonces, las preguntas correctas nos llevarán a respuestas correctas. Si te hace buenas preguntas, lo que pasa es que mi pregunta es, aparte de las preguntas, ¿estamos dispuestos a hacernos las preguntas? ¿Estamos dispuestos a hacernos las preguntas correctas y a ver realidades que a veces no queremos ver? Realidades que a veces decimos, no, porque el diablo está enojado. Yo he escuchado esta frase, capaz que en vuestras iglesias no, ¿vale? Pero he escuchado estas frases como, el diablo está aquí y no permite que la alabanza fluya, pero si vamos a ver, partamos la base que el diablo no controla la alabanza. Lo que estamos distorsionados muchas veces somos nosotros, que a veces estamos ministrando delante de mucha gente y estamos peleados y estamos ofendidos. Y hacemos así carita para las cámaras ahora que ya está todo por web, estamos todos así como en plan sonriente, que está todo guay, que todo fluye con una, ay, qué alegría, qué lindo. Y vemos que algo pasa, que no fluye en realidad, porque lo que fluye es lo que emana del corazón, no lo que emana de unas manos. Primero pasa por el corazón, después pasa por todo el ser y después sale por las manos, por ilustrarlo de alguna manera, ¿no? Pero es así, y a veces hacemos, y yo he podido vivir muchas veces esa actitud hipócrita, ¿no?
de estar con la sonrisa o de estar queriendo cubrir las falencias del corazón con música. Y el punto es regresar nuevamente al campo como David, con el arpa, ¿no? Si David pudo adorar al Señor delante de mucha gente y se pudo mostrar como era, es porque lo hizo también en su tiempo íntimo. Y yo sé que esto no es nada nuevo que estoy contando, pero, pero sería interesante, ¿no? Revisar un poco el tema. Sería interesante, ¿para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Con qué motivación estoy haciendo, no? Sí, Antonio, o Vanessa, habla. Yo tengo que contar un poco una experiencia. Pues yo al principio de llevar alabanza, estaba llevando la alabanza y estaba cantando y tocando y estaba pendiente de la congregación que entrara en la presencia de Dios. Entonces me fijaba que uno estaba hablando con el de al lado, el otro estaba en su mundo. Total que en la alabanza tenía una, cuando terminaba siempre me iba mal a mi casa. Digo, bueno, ¿por qué la gente no entra en la presencia de Dios? ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo le pregunté a Dios que porque yo soy un apasionado de la presencia de Dios, ¿vale? Para mí la alabanza, como he dicho antes, es un instrumento para entrar en su presencia. Y entonces el Señor me dijo, yo en una intimidad orando con Él, que entrara yo en su presencia, ¿vale? Y así, si entraba yo en la presencia durante la alabanza, podía contagiar al pueblo, ¿no? Y entonces, desde ese día me dedico a entrar yo en la presencia, ¿sabes? Y eso, quiera que no, pues hace efecto y la iglesia, pues no, es como que se siente la presencia de Dios y van entrando. Totalmente. Y una cosa que quería comentar yo es que conforme has estado hablando del tema de Satanás, que Satanás estaba ahí, que tú has dicho, Satanás no controla la alabanza ni controla nada. Pues nos pasó en una ocasión, cuando acabábamos la alabanza, yo como soy muy exigente y muy autocrítica conmigo y con lo que acaba de suceder, pues siempre hablo con mi hermana al terminar. Y le comento un día, Tamara, yo he sentido en la alabanza una sensación muy rara. No te puedo explicar, pero y me dijo mi hermana, yo también. Y entonces me vino a la cabeza, hay pecado en el grupo. Entonces cuando terminó todo y hablé con mi hermana y me vino eso, reuní al grupo y dije, vamos a hacer una reunión, quiero que esto sea una crítica para construir, pero quiero deciros que alguno del grupo está en pecado, porque el Señor me lo ha mostrado. No sé qué pecado es, puedo imaginarme, pero no quiero hablar por mí, sino que me gustaría que la persona que esté en pecado, si quiere que lo hable conmigo en privado, pero por favor, no podemos darle esto de comer al pueblo, porque igual que lo he percibido yo, el Señor también. ¿Tú le darías a tu hijo una comida envenenada? Pues es lo que estoy percibiendo que le estamos presentando al pueblo. Y esa persona habló conmigo en privado, me dijo, soy yo, está sucediendo esto en mi vida. Entonces tuve que decirle, tienes que abandonar el coro durante un tiempo, ponerte en paz con el Señor, restaurar tu vida, abandonar esto y cuando te sientas preparado hablamos. Si quieres volver, ahí estará tu lugar, pero si no restauras tu vida y el Señor está mostrando, no podemos dar paso y mucho menos permitir que esta suciedad que hay en nosotros, siendo conscientes, la estemos dando. Por eso, al decir eso de Satanás, me venía a la cabeza como el Señor también en un momento en la alabanza hace así, mueve, criba y saca a la luz lo que nosotros no somos capaces de sacar. Como dice en su palabra, no hay nada oculto que no salga a la luz. Claro. Interesante, ¿eh? Interesante lo que está compartiendo. Porque es una conexión. Por eso cuando hablaba al principio en el otro tema, cuando hice la pregunta de ¿y por qué los músicos desarrollan ese arte y desarrollan los mecanismos de ese arte, ¿no? Los músicos creen los mismos principios que los músicos cristianos. Son súper espirituales los músicos. No sé si en alguna ocasión alguno de vosotros tuvo la oportunidad de trabajar con un artista o alguien, no sé, que haya sacado un disco a nivel secular, digo. Y no sé si llegó a tener la experiencia de escucharles cómo ellos viven la música y todos coinciden que para ellos
los que realmente son artistas, que creen en el arte y que desarrollan no solamente técnicas, sino que desarrollan una expresión del arte musical, todos coinciden en que eh, el desarrollar música es algo de química, algo espiritual, algo que en un momento dado ya no te controlan las técnicas, sino que tú controlas la técnica y llega un momento que las reglas eh, no se anteponen ante a la inspiración. Entonces, como siempre digo, los músicos a nivel internacional, creen en la conexión del grupo, creen en la armonía del grupo y creen que si todos están a una, eso lo va a recibir el público. Y yo a veces digo, los músicos seculares creen más que nosotros, creen más en los principios espirituales que a veces los mismos músicos de la iglesia. Los flamencos dicen mucho cuando alguien hace una buena actuación, o camarón, o bailadores, dice, mira, tiene duende. Ajá, ¿Sabes? exactamente. Ellos tienen duende, como que tiene algo especial, algo Exactamente. sobrenatural, ¿no? ¿Sabes? Totalmente. La canción de Paco Lucía, El Duende. Ujú. Sí. Es decir, que es efectivamente. Y lo comprobado, y lo último lo he comprobado porque uno de mis maestros he tenido la dicha de poder estar en la escuela en Estados Unidos vía online con Chick Corea, un gran pianista de jazz, y bueno, compartí muchas veces escenario con Paco de Lucía, un admirador de Paco Lucía. Y Chick Corea fue uno de los últimos referentes que tuve y en el que pude estudiar mucho jazz, que ahora hace poco murió. Em, y, y él también, al final, todos desarrollan el mismo principio. Creen en la conexión, creen en la honestidad de lo que se va a transmitir, creen en que tiene que ser un canal honesto y un canal que en la banda estén esos canales conectados para proyectar. Entonces, me interesaría saber algo que dijo Alexis con respecto a una cosa que me llamó la atención cuando él la comentó en el anterior tema, cuando decía que le interesaba el estado del grupo Alabanza y que pasaran tiempo. Comentaste algo de eso, ¿no, Alexis? No sé si estoy acertado con lo que te estoy preguntando. Comentaste algo al principio de la conexión del grupo o algo así, ¿no? Sí, que todos vayamos con el mismo propósito y que también todos por individual tengamos una buena relación y cercanía con Dios Sí, ¿no? para Porque una cosa, entendernos mejor. claro, claro, porque una cosa que cuando dijiste eso me saltó, una cosa que animo que hagan los grupos de alabanza, ¿vale? Y es, claro, puede sonar, e insisto, en esto no quiero, es un equilibrio, no es ni mucha técnica, ni mucho tiempo de adoración ni espiritualidad ante el grupo, es un equilibrio. Pero yo creo, yo de hecho a mí cuando, si me toca dirigir, me toca llevar el tiempo de alabanza de oración, no me gusta ensayar antes del tiempo de adoración, no. Me gusta que el grupo logre fusionarse. El impacto que tiene a la hora del tiempo de adoración es impresionante, impresionante, literalmente. Porque el equipo logra, yo uso las mismas canciones que se escogen, ¿vale? Decimos, bueno, escogemos, yo qué sé, pues Juan Grande es él, ¿vale? Pues chicos, venga, arrancamos con Juan Grande Cell, ya obviamente sea previamente, se entiende que se haya tenido un ensayo previamente. Entonces, digo, bueno, venga, vamos a arrancar con un Grande Cell, ya sabéis la estructura, bueno, ahora la vamos a arrancar desde el verso, venga, va. Señor mi Dios. O venga, chicos, vamos a empezar a dejarnos llevar por lo que queremos transmitir. Entonces se empieza a generar un ambiente. Entonces, vamos a ilustrarlo un poquito más como el Antiguo Testamento. Se empieza como a encender el fuego del altar, ¿no? Entonces ya los músicos comienzan a coger como, van cogiendo temperatura, no solamente en lo técnico, sino en... Entonces conectamos,
previamente tomamos un café, hacemos amistad. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Tú? No, más o menos me peleé con mi mujer. Bueno, arrepentite. No. Pero estás ahí, estás escuchando, estás pendiente de tu equipo. Entonces, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su seno. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y ahí nos quedamos un rato. A mí me gusta mucho esta canción, me conecta mucho con el Señor. Y estamos un rato y conectamos la siguiente canción. Entonces, cuando vamos en vivo, no es que parece, no es que parece, es que es más natural, porque es un grupo de amigos conectando otra vez con el Señor y conectando a la gente. Y ahí no hay que hacer fuerza ninguna, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Es un grupo de adoradores que lo que hacen es fluir y compartirlo. Lo entendieron, como hace un rato os comentaba en el otro tema. Lo entendió el jazz, lo entendió el blues, lo entendieron esos géneros, lo entendió el gospel. Y ahí, obviamente, trabajamos un valor impresionante que es el valor creativo. El valor creativo proyecta y marca, porque he salido de la inspiración de un momento y lo que venga en un momento inspirado por Dios marca a las personas. Entonces, claro, si ya sumamos la capacidad en ese momento de dar lugar a la creatividad, cerra y vamos. Obviamente que no es todo emociones. No podemos vivir solamente de emociones. Las emociones hay que trabajarlas, ¿no? Y hay que procesarlas, no es todo emociones. Pero la realidad es que la música, gran parte de la música afecta a las emociones, a los sentimientos y a las sensaciones. Y nos proyectan a, como bien decíamos en el otro tema. Y es un consejo que os doy. Porque un grupo de alabanza desunido, un grupo de alabanza que no entiende la esencia de la adoración, no entiende de que es el dar, es el servir y es el dedicar un tiempo y es el hacer amistad y el estar pendiente uno de otros, es el levantarse, el ayudarse, no puede fluir en adoración. Tocará música, pero lo tienen clarísimo y lo repito y soy incisivo. Si lo tienen claro los músicos que no tienen una relación con Dios, ¿cuánto más nosotros tendríamos que decir? Tendríamos que tenerlo más que claro a eso. Pasa que ahí es donde quiero citar lo que hablábamos hoy, y es como infravaloramos, es eh, como, como tenemos que ahí orquestar el concepto de trabajo, porque ahora sí os digo que sí puede ser un trabajo, puede ser un servicio, pero no solamente tiene que ser un venga, voy a pasar la tarjeta, venga, sirvo y me voy para mi casa, ¿no? Sino un trabajo
con vocación, como bien decía Vanessa, citando a los médicos, de entrega, de doy lo mejor. Y es ahí donde realmente creo yo que el impacto de el arte musical en la iglesia trasciende, y trasciende ya no solamente en las paredes de la iglesia, sino fuera. Y me gustaría que podamos por un momento citar áreas que vemos nosotros que nuestro grupo Alabanza necesita de nosotros. Por ejemplo, decirle un ejemplo, ¿no? Mi grupo de Alabanza necesita, pues, que yo vaya temprano a montar los cables. Dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué veis vosotros que vuestro grupo Alabanza necesita de vosotros o de los demás? ¿O cuál es el trabajo que deberíamos desarrollar en nuestro grupo Alabanza, aparte de solamente ir y cantar? Porque no solamente ir y cantar, ¿no? Creo yo. O solamente ir a, a ensayar y tocar. Hay más cosas. O solamente es ensayar y tocar. ¿Qué creéis vosotros? Justo esta mañana tuve una charla con el grupo, dediqué bastante rato, de hecho, con todo esto para... Siempre es bueno recordar cada tanto el por qué lo hacemos, el entender la adoración, porque a veces o se nos olvida o por la inercia de buscar la excelencia se dejan atrás esas cosas y es súper importante. Bueno, en mi grupo eh, hay muchas carencias, pero la más dura es justo esto, el que cada uno tenga esa relación con Dios, porque si no estamos todos, si no tenemos todos esa entrega, esa vocación, por más de que sepamos tocar, a mí no me sirve de nada. O sea, le digo, Ya, no le estamos dando todo al Señor, no le estamos entregando. Y eso se nota. Podemos ensayar mucho, podremos hacer las canciones ujú, más o menos con una calidad decente, aceptable, buena, pero sin ninguno de los miembros, o si no todos los miembros tiran para adelante en el mismo sentido, es que no vamos a avanzar ni a transmitir. Y totalmente. esa es una de las carencias más, porque es difícil, uno lo vive, yo vivo para esto, o sea, por más que tenga mi trabajo o mis cosas, mi vida es esta, es la entrega al servicio a Dios, pero no todos terminan de entenderlo, de vivirlo, y a veces por más de que uno lo viva o intente motivar, es difícil que contagiarlo a veces, cuesta, eh, porque es como que cada Totalmente. uno tiene al final, no sé, sus cosas, sus Su vida. procesos, Sí, sí. eh, muchos están pasando por necesidad, entonces también eso lo complica mucho. Entonces, justo hoy hablaba de poner primero a Dios en nuestras vidas y todo lo demás se va a ir arreglando. Eh, Así Totalmente. que bueno, esa es una de las áreas. eh, Sí, la más complicada. Lo que tú estás comentando es una de las más complicadas. Y como tú dices, no es fácil. No es fácil. No es nada fácil. No hay fórmula, no hay cosa que pueda. Venga, con 3 meses de práctica, tú puedes generar que tu grupo alabanzas adore desde casa. Venga, sigue estos pasos. No. eh, Complicado. Ojalá. Complicado. Espero poder aportar un granito en estas 2 semanas a poder facilitar, que va a ser complicado, pero que seguro que yo creo en Dios que viene una reforma, porque viene una reforma del altar de Dios. Y una de los templos que, bien decía, uno de los tabernáculos, como dice Malaquía, que quiere restaurar el Señor, es el de David. Y por algo quiere restaurar el, el altar el tabernáculo de David, ¿no? Que era simple, era un altar simple. Es decir, era una tienda
un tabernáculo sencillo, nada comparado ni con el templo de Salomón, ni con el tabernáculo en el desierto. Era mucho más simple, pero había ahí una entrega que comenzó en los pastos de las praderas, en el campo de Belén, ¿no? En la zona de Belén, donde David, con un corazón sencillo, comenzó a adorar al Señor. Y va a ser complicado, va a ser un duro trabajo, pero lo vamos a ver, lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque así como bien está Alexis, ¿no? Con ese corazón inquieto y como me imagino que estáis todos con ese corazón inquieto de dar lo mejor y de principalmente eso, de para quién lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, porque en definitiva todo nace del corazón, porque de él en él sale la vida, de él emana la vida. Entonces, de ahí radica todo y es muy complicado tratar de orquestar eso en el grupo, ¿no? Pero yo creo que hay una puerta. Yo creo que hay una puerta que obviamente la proporciona el Señor con su gracia, su sabiduría y con obviamente revelarnos métodos y formas para poder llegar. Pero no va a ser fácil y obviamente vamos a poner de todo nuestro empeño, vamos a intentar una y mil cosas y a veces nos vamos a ver frustrados. Pero bueno, mucho ánimo. Y Alexis, te felicito por lo que has estado haciendo con tu grupo y que seguro que va a haber fruto. Y después otra es el que ellos tengan la necesidad de preocuparse por los demás y por la iglesia. Que conmigo todos tienen una relación espectacular, pero claro, yo necesito que ellos, entre ellos también la tengan. Que no siempre pasa. O, vamos, no me gusta que hagan mis pequeños grupitos, por más que venimos todos de nacionalidades diferentes Ujú. y, es importante es poner cada uno ponga un esfuerzo en, en el querer, el amor al prójimo. Les decía, no pueden amar a Dios si no aman al prójimo. Es que va conjunto. Eh, entonces, bueno, son hay muchos temas. Hoy fue mi día de palos porque veníamos de estar confinados, o sea, estábamos todos por online y entonces, bueno, fue el día de, de charla, pero bueno, Claro. que son cosas que tengo que de recordar constantemente porque eh, se van a veces. Entonces, Y eso afecta a la hora de que vosotros cuando todo lo que estás comentando afecta a la hora de proyectar un tiempo de alabanza o no, o eso no afecta. por ejemplo, bueno, en el caso de mi iglesia, lo que es la alabanza cuesta mucho transmitirla. Están así aplaudiendo, pim pam. Y la adoración se escuchan más la gente que nosotros. Es como, hasta me llegué a plantear no hacer canciones de alabanza y hacer solo, o sea, adoración por el hecho de que se ve que es lo que más le llega al corazón a la gente, a la congregación, en este caso a la nuestra. Claro. Pero claro, al final uno busca métodos, cambios, uno siempre está pensando en cosas en las que mejorar y a veces a lo mejor no, tal vez la gente no lo nota, pero yo me voy a veces desgastadísimo. Claro. Eh, y aunque a lo mejor no sé si la gente, no siempre se dan cuenta, pero yo luego llego a casa así agotado. Totalmente. Te entiendo perfectamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, Nosotros, sí. nosotros en nuestra iglesia, por si algunos vale, llevamos un año, nosotros empezamos los cultos a las 7 de la tarde y llevamos un año que a las 6:30 empezamos como Ahora, a orar, interceder por el a grupo interceder por el culto con música tranquilita y con canciones de adoración y oraciones. y oraciones. Entonces, cuando comenzamos a las 7 el culto, pues la gente ya está en la presencia de Dios. Claro. Y se ha notado un año aquí porque se nota más el mover del espíritu, En los ¿no? cultos. En los cultos. Totalmente. No Pero es entra como, tan frío, ¿sabes? exactamente, es lo que les comentaba, son obviamente cosas casi parecidas o a veces cada uno tiene su método. Los métodos no son
el punto de partida. El punto de partida es la forma de pensar y la filosofía, que ahí está el intrínseco del corazón. Pero relacionado a lo que dice Antonio, cito lo que dije hace un momento, y es, eh, pero cuidado, sin ánimo, cuidado, porque seguro que Alexis capaz que lo ha intentado y por métodos hay un montón. Pero es muy importante la conexión. Lo que, por ejemplo, está contando Antonio y Vanessa es esa conexión previa. No es más que conexión. Es decir, tenemos que tener en cuenta que Dios está en otra dimensión. No voy a hablar de, obviamente, de física cuántica ni cosas raras, ¿no? Pero, pero Dios está en su trono, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo con los problemas, y de a buena primera viene un tiempo de alabanza y me dicen que adore y que exalta al Señor, y yo veo que todavía la cosa está, yo estoy pensando más en mis problemas familiares, no voy a poder conectar con ese tiempo de adoración, con ese tiempo de alabanza. Entonces, previamente tiene que haber una hoguera encendida, tiene que haber un ambiente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ese ambiente lo generan los músicos, los que ministran, los que están en ese tiempo. Ahora bien, claro, el key también de la cuestión es qué pasa cuando esos músicos no están en esa conexión o no están unidos, como bien está planteando Alexis, ¿no? Y claro, es complicado, pero bueno, yo consejo, aparte del hermoso consejo y lo que están compartiendo, el testimonio que está compartiendo Antonio y Vanessa, es enfocarme en, en dedicarle tiempo a mis músicos y a presentarles a ese Jesús que yo vivo, pero de manera musical, que se enamoren a través de la música, que se les caiga las lágrimas en los momentos de adoración y que se les constriña el corazón cuando estén en ese tiempo de alabanza y de adoración. Entonces ahí ellos van a, como a, no digo que sea la receta, repito, y lo digo con todo respeto, no, no pretendo que sea la receta, ¿vale? Porque no hay una receta. Pero sí quiero más o menos ir a lo más profundo, a lo más integral. Y es que ellos necesitan vivir ese momento para darlo, como bien decía Antonio en el anterior ejemplo, ¿no? De lo de Marbella. Entonces, yo creo y así todo es complicado, pero sí he visto, y ahí doy un indicador, sí he visto que, por ejemplo, muchos de los chicos que están en mi iglesia son parte del grupo Alabanza, son gran parte del grupo Alabanza, pero algunos estudiaron aquí, bueno, la mayoría estudiaron aquí, y, y bueno, y yo he estado colaborando, nunca he sido el líder, ni nunca lo pretendí ser, pero siempre colaboré de forma directa con los pastores, ¿no? Y con los líderes. Y yo sí he notado que muchas de las cosas que muchas veces me han compartido ellos cuando yo colaboraba de forma más activa y cuando a veces me tocaba dirigir, y era que una cosa que sí ellos recuerdan eran los tiempos que yo tenía con ellos, de fluir con ellos, de lo que le llamamos musicalmente la jam session, ¿no? La jam session es un concepto de venir y tocar, ¿no? Musicalmente, pero que claro, que en ese tiempo de jam session va añadido esa conexión, ¿vale? Es como un lenguaje que empieza a establecerse entre los músicos y ese lenguaje genera esa química tan fuerte que en el mundo espiritual es ese tiempo que le llamamos, ¿no? Tiempo de presencia de Dios, que después eso cuando el- el pueblo llega a la congregación ya percibe que hay un chorro que va descendiendo, ¿no? Percibe algo especial. Miren, una vez Dante Gebel en una de sus conferencias cuenta que, que él estaba, bueno, estaba haciendo obras de teatro en Buenos Aires, fue antes de la crisis del 2001, y resulta que en una de sus obras de teatro, estos musicales que hacía, vienen los hermanos y le dice, ¡guau! Qué unción tenían los músicos, los bailarines, qué impresionante, cómo se notaba esa química, esa unidad, esa orquestación, esa unción. Y Dante le responde y le dice, bueno, pero los músicos y los bailarines no eran cristianos.
Y se quedaron los hermanos. "Oh, ¿y qué pasó entonces? Claro, porque Dante hacía esos eventos con la finalidad de dar un mensaje, evangelizar, o lo que son argentinos conocen un poquito el- el- la trayectoria de Dante ahí en Argentina. Y, y lo lograba porque conoció mucha gente al Señor. Y, ¿cómo va a tocar gente que no es cristiana? Bueno, eran eventos evangelísticos, ¿vale? No eran en la iglesia. Pero eran eventos en el teatro donde, claro, él no encontraba músicos profesionales que pudiesen abordar un musical, no los encontraba. Y bailarines no los encontraba. No encontraba actores, no encontraba. En aquella época no había esa cultura de formación que hay ahora en el mundo cristiano, ¿no? Entonces, él tuvo que recurrir, él quería llevar un mensaje y tuvo que recurrir de instrumentos que no eran cristianos. Sin embargo, los cristianos que fueron a ese evento decían, wow, qué increíble. Y él dice, pues que no eran cristianos. Entonces, ¿qué quiero dejar con esto? Que a veces la misma conexión en un grupo, y aún hasta en los que no son cristianos, pueden afectar en la vida de las personas. Cuán importante es el estar lo que le llamamos bíblicamente un mismo espíritu. Y yo sé que el ejemplo es un ejemplo atentativo, rompe un poquito ahí con nuestro concepto de, ay, ¿cómo va a pasar eso? Sí, porque en un momento David lo hizo, ¿eh? No sé si recordáis ese pasaje bíblico, también siento no poder, pero se me vino ahí a la mente. En un momento coge la espada de Goliat y dice, ¿quién como la espada de Goliat, no? Coge la espada de Goliat para utilizarla. ¡Hombre! ¿Qué haces con esa espada? Esa espada era de un incircunciso, pero si es un instrumento, ¿sí? Entonces, claro, yo creo que a veces, y no digo que sea el caso de Alexis, ¿vale? Y estoy paralelizando el tema. Yo creo que a veces los grupos de alabanza no avanzan o las iglesias no pueden avanzar en el área de la adoración y la alabanza porque primeramente no tienen claras las preguntas, no se formulan las preguntas correctas y al mismo tiempo no, no le dan el valor a lo que es el arte y mucho menos a la conexión del grupo. Primeramente con Dios, con la esencia de, de la vida, ¿no? Para aquello que debería de generarle el motivo por el que lo hacen. Y después, obviamente, una conexión entre ellos. Y ahí creo que puede llegar a trascender. Y como decía hace un momento, los chicos, que son por lo general todos jóvenes, siempre me dicen, recordamos cuando teníamos esos tiempos, que cómo fluíamos, y después cuando íbamos al tiempo de culto era como que salía todo natural, claro, porque es que lo hicimos previamente de forma natural. Nos conectamos y esa conexión generó un tiempo natural, no una actuación. Por eso cuando hablamos y decimos, no, porque no es cuestión de actuar, no es cuestión de música, no es cuestión, sí, pero ¿realmente estamos utilizando los mismos conceptos del arte o es simplemente algo abstracto? No es para el Señor y por como es para el Señor es algo que es abstracto, es algo, no es abstracto. Hay principio, hay química, hay física de por medio, hay frecuencias, hay estados de ánimo. Y si en esos estados de ánimo del grupo uno no lo aprende a llevar, a orquestar, a que el grupo esté pastoreado, que esté llevado, pues es complicado. Y así todo, como bien comentaba Alexis, como que ahí trabajando con su grupo se hace complicado, cuanto más si no se desarrolla, ¿vale? Por eso al principio cité ese concepto tan frío de trabajo. No lo cité con el ánimo de, venga, tú tienes que ir y cumplir y es como si se tratara de tu trabajo. No. Trabajo vocación. Trabajo vocación es entrega y trabajo vocación es poder llevar la carga al otro y si el otro todavía no sabe cómo tiene que ir a ese sitio, pues yo lo animo a entrar y lo llevo conmigo. Ahora, ¿cómo lo llevo? Yo a veces le digo, paren, a veces un consejo que doy a los grupos de alabanza, paren. Pero paren, ¿a qué le llamas? ¿A que se bajen y que no toquen más? Bueno, no tanto eso, pero es como, bueno, sí, no, pero no es con la idea con la que venimos preconcebida, ¿no? De, bueno, no estamos fluyendo bien, venga, vamos a parar, el grupo se para o hay que revisar el grupo, no. Hablo más del concepto de, vamos a parar y a
reestructurarnos un poquito, porque es como que, y este es un tema que justo lo tengo y el siguiente, y es como que nos encontramos en, en un frenetismo donde cada domingo tenemos que tener canciones. ¿No fijasteis de eso? Es como que no, a veces, muchas veces yo percibo que la iglesia es como con todo respeto lo digo, pero es como que a veces percibo que la iglesia es como si el sitio este que uno va a comer y tiene música de ambiente, ¿sí? Y todos los sábados el músico tiene que tener un repertorio para entretener. Personalmente yo me he sentido muchas veces así. Y interesante una frase que puse aquí en este tema, y es que la entrega no se convierta en una entrega ultra procesada, porque en definitiva no va a nutrir a nadie. Está más que comprobado que la comida procesada, la ultra procesada, esta que ponemos en los microondas, la bollería y todo eso, que no hago publicidad en contra, ni mucho menos, pero bueno, a mí me llevó vamos, dos cosas que tengo que atender en mi vida, temas respiratorios y bueno, temas también digestivos, por temas de eso, de comer mal. Ahora, gracias a Dios, he bajado con la ayuda de Dios, porque la verdad iba a irme pronto al cielo. Con la ayuda del Señor he bajado ya casi 25 kilos y pesaba 110 kilos. Y eso ¿a qué me conllevaba? A estar en mal humor, a estar cansado, a, a tener que también no dar lo mejor a la hora que uno está dando lo mejor. Y bueno, y eso fue tristemente a esto de las comidas que uno ingería, ¿no? Y muchas veces nuestra entrega se convierte en comida ultra, mega, archi procesada, que en definitiva no nutre, es un tiempo. Pero cuando hay un trabajo, una entrega, una dedicación, y todo ese trabajo, esa entrega, esa dedicación, que es signo de amor, podemos realmente ahí producir una comida nutritiva, una comida que inspire, una comida que conduzca al trono de Dios. Pero obviamente tenemos que revisar lo que decíamos al principio, y me ciño nuevamente, y creo que lo repetí ya varias veces, ¿no? El tema de las preguntas, preguntarnos, sentarse a preguntar. Muchos me dicen, ¿cómo podemos solucionar lo de mi grupo alabanza? Que no sé qué, lo otro. Pero vamos a ver, paraste una semana, no tocaste por 2 o 3 semanas. No lo veamos como una cuestión de reprimenda, ni que lo estamos bajando, que es el término que solemos utilizar en las iglesias, te bajaron, no sé, que esto, que lo otro. No. Utilicemos como el tiempo de necesito revisar mi vida. Necesitamos revisar el grupo. Si no pasamos la revisión de la ITV y lo dejamos estar el coche, ¿qué va a pasar? Que el coche no va a dejar tirado. Y cuando nos deje estar tirado, vamos a estar bendiciendo. Y ahí es donde entran los conflictos, y es una cadena que no podemos parar, porque tenemos que tener en cuenta que gran parte de la semana se ministra música a las iglesias y no lo podemos hacer muchas veces como lo venimos haciendo. Por eso quise dejar desde el principio el concepto vocación, entrega, trabajo, y ahí radica lo que realmente esté en mi corazón. De ahí se va a ver reflejado lo que hay en mi corazón, porque fue lo que en definitiva ocurrió en David. El estado principio de David era un estado de estar pastoreando en las ovejas de su padre, siendo aún, podemos llegar a decir que un poco menospreciado, y sin embargo en ese comienzo sencillo, David ya tenía un corazón de entrega. Yo no, yo aunque no sea verdad,
Yo me imagino haciendo a David su arpita, ahí con las cuerditas con el pelo de cabra, que se solían hacer con, con cuero de animal, con pelos de cabra, los instrumentos antiguos, ¿no? Y yo ya me lo veo a David ahí haciendo la arpita para poder tener ese tiempo de adoración. Como bien dice la Biblia, aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado va a ser aún más grande. Y, y tenemos que regresar ahí. Creo que la música cristiana, y es una apreciación humildemente, creo que tenemos que ver a la música cristiana como una factoría, como una industria, aunque no la queramos ver, la música cristiana en términos de producción a nivel internacional desarrolla unos niveles de volumen de dinero muy elevado. Es una industria, no lo podemos negar, es una industria. Porque ya del hecho que tú comercializas tus canciones, bueno, pero ¿y tú que no estás de acuerdo con la comercial? No, sí, yo estoy de acuerdo, no digo nada con eso. Pero tenemos que entender de que también esa comercialización, detrás de esa comercialización hubo todo un trabajo. Hay todo un trabajo, hay todo un proceso creativo, un proceso de trabajo en equipo muy elevado. Y nosotros como que cogemos todo eso, lo queremos reproducir en la iglesia, ¿sí? Cogemos las producciones que están bien, cuidado, no digo que esté mal, al contrario, pero cogemos esas producciones y la queremos aterrizar a nuestra iglesia. Y muchas veces la queremos aterrizar hasta iguales o queremos replicar lo mismo que hacer la réplica igual de los discos, ¿no? En nuestras iglesias. Y cogemos y, venga, vamos a sacar igual esta canción de Marco Guido, de Marco Barrientos, yo qué sé, de Barak o de Miel San Marco. Y no sabemos que detrás hay toda una producción de costes muy elevados, que al mismo tiempo generan unos dividendos muy elevados. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea? Tratar de ser íntegros, o sea, tratar de ser honestos y tratar de hacer una revisión que provoque que el pueblo pueda ser conectado con Dios. Con esto no digo de no copiar las canciones, estoy de acuerdo. Y creo que es un nivel de medición de excelencia este, lícito. Pero entramos en la parte de, y bueno, pero yo no tengo para dar también. Mi equipo no tiene para dar. Mi equipo Alabanza no tiene para dar algo nuevo, algo creativo, algo que surja de canciones que estamos copiando de otros, pero que al mismo tiempo tenga un toque original. Pero claro, la creatividad surge desde el deseo y el deseo de entrega, de dar. Y ahí surge la creatividad. ¿Cómo hacemos para generar esa creatividad? Yendo a la fuente. Muchos de sus salmos David lo compuso de niño. No los compuso solamente siendo rey, los compuso de niño. Y todavía es como que me viene a la cabeza eso, a un David armando su arpita, generando los primeros salmos, ¿no? Y viendo la ilustración del campo, las ovejas, donde fue inspirado para el Salmo 23, donde fue inspirado a muchos salmos, viendo los cielos, viendo los ríos. Pero el punto está ahí, en descubrir esa esencia. Y es muy complicado. Y con esto os animo a que sigáis en, en la lucha, ¿no? No desaniméis, que yo creo que viene un tiempo muy bonito, por algo estáis aquí. Sé que esa inquietud va a provocar la apertura de una puerta y seguramente en los próximos meses vaya a haber cosas bonitas. No lo digo como una profecía ni nada de eso, ¿no? Pero sí como una palabra de ánimo a vuestro trabajo y que creo firmemente que cuando las preguntas correctas sacan conclusión y respuestas correctas, nos proyectan a nuevos tiempos. Lo he experimentado a lo largo de mi carrera musical,
también como educador. Y sí, creo que viene un tiempo, ha sido un tiempo duro. Yo os puedo contar que parte de lo que estoy haciendo es por medio de un llamado. Hace unos años, hace ya 8 años más o menos, recibí el llamado de que tenía que dejar una huella, como bien decíamos al principio, ¿no? En la formación musical. Y Dios puso eso en mi corazón y hablando con antiguos maestros míos de mi país, pues me decían ellos que también lo veían, ¿no? Y, y a mí me costaba verlo, porque yo no me veía, es- enseño música hace muchos años, pero como que me encontraba con el miedo de cómo voy yo a, a poder dejar o bendecir a la iglesia, ¿no? Aquí en la zona que Dios me ha establecido, ¿no? Que es en España, Andalucía, Mijas, Málaga. Y simplemente empecé dando clases y un día vi la necesidad, hubo una época muy que lo pude ver tanto en mi iglesia y en otras iglesias donde había pocos músicos. Y, y resulta que, bueno, que me surgió la idea de empezar a dar clases gratuitas y con el deseo y la finalidad de, de formar a músicos y comencé con jóvenes de mi iglesia. Habíamos tenido etapas muy buenas con muy buenos músicos y resulta que bueno, comenzó una etapa de volver a empezar. Mis pastores me dieron el ok y la directora de alabanza, que era la pastora también, me dijo, dale, venga para adelante y me sentí proyectado, impulsado y empezamos nuevamente un proyecto, empecé con jóvenes, con personas ya grandes también, adultos, y para mi sorpresa, años después fueron muchos alumnos de Instituto Canción y músicos de la iglesia. Y un día pues viene a mi mano la propuesta de llevar una escuela de Instituto Canción. Claro, yo ya estaba desarrollando, ¿no? Estaba desarrollando ese deseo, esa esencia del poder dar y del poder levantar a otros en este ministerio. Y, y bueno, pues Dios me dio la oportunidad de comenzar esta plataforma aquí en Andalucía. Empezamos en Sevilla, Málaga y Mijas. Y en la actualidad la sede oficial está aquí en Mijas y en Málaga tenemos la extensión que está el compañero Juanjo en Málaga. Y, y pude ver la mano de Dios y pude ver respondida la inquietud de dar más. Y yo estaba con esa inquietud y bueno, cuando mejor lo veía el grupo Alabanza que estábamos logrando como esa cúspide, ¿no? En la excelencia, mm, me encontré con que de buena primera no teníamos más músicos. Nos quedamos la pastora, yo y su hija. Estábamos ahí. Y, y bueno, la esencia siguió adelante, ¿no? Del por qué, del por qué lo hacíamos, para qué lo hacíamos. Pero entendí que también la música era algo que podía trascender en las futuras generaciones. Y hoy día, muchos de esos que comenzaron hace 8 años conmigo, hoy día ya son colaboradores aquí en Instituto Canción, son maestros, profesores de Instituto Canción. Y un día comenzó como David en la cueva de Adulam. No me voy a comparar con David, ni mucho menos, obviamente. Pero entiendo el principio de David. A veces hay que estar en la cueva de Adulam escuchando las penurias, a veces hay que estar ahí entre los endeudados, hay que estar entre el que va a la iglesia y muchas veces pues está viviendo sus luchas con otras cosas, ¿no? Y, y me paré y empecé a utilizar la música como esa conexión. Por eso también dejo esa pregunta, ¿no? ¿No será que tenemos que meternos con nuestro grupo y empezar a hacer o tener un tiempo, eh, por llamarlo de alguna manera, pedagógico, de enseñanza o de aterrizar ciertas cosas
que posiblemente tú has vivido y aterrizárselas a ellos, vivir un tiempo de calidad con ellos, al punto tal que bueno, charlas de horas con muchos de los alumnos. Claro, un aula te permite un tiempo de intimidad, claro, más allá que sea un aula, puede ser una cena, puede ser un café, lo que sea, ¿no? Pero claro, lo que me permite a mí el aula es que en un aula, si a veces estás uno a uno, te permite la música, lo bonito de la música es que saca del ser humano lo que está viviendo. Entonces, si tú ves que un alumno está medio triste o que está medio ahí, toca así, toca como que parece que lo aplastó un tren. Sin embargo, cuando está con energía, está con ganas, te va tocando las canciones. ¿Ah? Viene con ánimo. Oh, sí, yo trabajé esta semana, profe, pero cuando le dices, ¿practicaste esta semana? No, es que el perro se me cayó, tuve que ir a la veterinaria. Cuando fui y volví, ya el piano se me había caído y no sé qué, todas las excusas de la semana, ¿no? O si no, aquel que te llega que no te responde, que te dice, ¿estás bien? Sí. Y ahí donde, pues, solemos meternos ahí, ¿no? No nos metemos en la vida de las personas, pero bueno, tratamos de, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y, y puedo decir que estoy viendo un cambio. Es muy ínfimo, es como, lo voy a comparar a un pasaje bíblico. Cuando, ¿viste? Cuando Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías le dice, veo como una vara de almendro, ¿no? Y lo interesante de la vara de almendro o el almendro es que es una de los... Se le ha colgado. en el tiempo de frío comienza a florecer Se te ha colgado un rato, ¿eh? una flor blanca, ¿sí? Sí, unos Y segundos. es como yo me siento a día de hoy. Estoy como Jeremías en esa etapa viendo como que es dura, que es difícil, que he dejado mucho de mi vida, pero que realmente estoy viendo un cambio. Y este foro, esta asignatura es parte de eso. Cuando me comentaron que querían que yo fuese parte del tema de alabanza, pues wow, digo, qué tremendo, ¿no? Se sigue colgando. Y la imagen, de hecho, está colgada. Oye, ¿veis el WhatsApp el chat este? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Pero no sé si le llegará. ¿Lo verás? Está haciendo la seña. Se ha quedado Creo que está entrando aquí abajo otra vez. Yo creo que se ha quedado un trance, ¿eh? Con la vara del almendro, se ha quedado en la flor. Aquí Sí. La está cogiendo. Mira, No, me encantó porque, y Dios me dijo, y paf, se Uy, acabó, ¿vieron? Lo dejé con la expectativa. pero ¿nos estás escuchando? Sí, sí, sí. Nosotros no te escuchamos nada, Ah, ¿eh? vale, Y tu vale. imagen está colgada. Ah, ¿Ahora? ahora tienes otro usuario. ¿Tengo otro usuario? Sí, es como que apareces. Bueno, yo te veo duplicado. Yo Te veo también lo veo duplicado. El uno lo veo negro Uno Ah, y el tildado otro y lo el veo a él. otro. Sí. Pero bueno, bien. Multiplicación. ay, qué Eso bueno. era para ver lo que Reproducción. decíamos nosotros de él. ¿Te das cuenta? Qué bien. Y todavía sigue grabando esto. Ah, claro, claro, sigue grabando. Bueno, Perdón, pues, ¿qué Juan Carlos. pasó con el almendro? ¿Qué pasó? Es que se ha quedado... Ah, ¿viste? Bueno, la cuestión es que Dios puso en mi corazón cuando surgió todo esto del seminario, ¿no? Y es que cada vez más veía florecer esa flor, ¿no? De que viene un cambio, viene un florecer
de un tiempo de alabanza íntegro, honesto, de renuevo. No solamente en lo musical, no estamos hablando solamente en el ámbito musical. Dame un segundito que voy a poner para que verlos todos. Ahora los veo todos. No solamente en lo musical, estoy hablando en muchos aspectos, porque creo que, creo que tanto la música cristiana como en los ministerios de alabanza, es una humilde opinión, deben de renovarse. Tiene que haber una renovación, y la renovación no parte de solamente los métodos, parte de la manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu forma de actuar, cambiarás tu forma de caminar, pero todo parte desde la esencia de cómo pienso, de cómo vivo. Por eso insisto en las preguntas que hacíamos al principio, ¿para qué y por qué? Y obviamente de ahí tenemos que, esto ya es todo un camino, y un camino que si estamos dispuestos a vivirlo, pues va a ser un proceso que tenemos que entender. ¿Cómo entender el proceso del crecimiento de un niño? Sabemos que en un momento dado, pues van a tener tendencia a una cosa, eh, o se van a hacer ciertos berrinches, o si no los llevamos o los encauzamos por un lado, es como ver ese proceso, ¿no? Y estar tranquilo en medio de ese proceso. Saber de que un niño a los 12, 13 años comienza a tener dolores de huesos y que eso es parte del crecimiento. Cuando uno es consciente de lo que está haciendo, es consciente de los procesos. Y ahí se terminan las frustraciones. Porque si tú eres consciente del proceso, a mi hijo le duelen los huesos. Ay, qué frustrado me encuentro. ¿Te imaginas un padre diciendo eso? Qué frustrado. A mi hijo le duelen los huesos. A mi hijo le duelen los huesos. Vamos a ver si es parte del crecimiento. Cuando tú entiendes el proceso, entiendes el por qué le está viviendo eso y el para qué. Entonces dice, tranquilo, no pasa nada. Si hoy día en mi grupo de alabanza somos 2. ¿Me estoy metiendo mucho con vosotros hoy, con vuestra iglesia o qué? Porque eso es otro tema. Ay, pero somos 2 nomás. ¿Y qué pasa si somos 2? ¿Y qué pasa si somos 3? ¿Qué pasa si somos 5 o 10? A veces puede haber 10 músicos, estar todos divididos. Y a veces puede haber 2 y la lían, ¿sabes? ¿No será que tenemos modelos, estereotipos, videos de YouTube? Quiero replicar YouTube, quiero replicar a fulanito, sultanito, menganito, y tenemos esas creencias y no nos damos cuenta. ¿Puede ser? No digo que sea así, pero está comprobado que puede ser. Entonces, claro, cuando queremos replicar cosas, lo que nos dedicamos es, venga, quiero cómo se mueve el mundo. ¿Y con qué dice Pablo? No mováis con la mente de este siglo. No es solamente con ciertos valores que no trabaja el mundo. Es también con respecto a cómo el mundo se mueve. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero en los ministerios de alabanza nos movemos. ¿Cómo se mueve el mundo? Nos movemos por modelos. Una cosa es imitar buenas cosas y está bien, yo no digo de no imitar, pero no podemos llegar al punto de querer aterrizar y coger modelos, estereotipos que después los tengamos que reproducir en la congregación, porque en realidad lo que la congregación quiere escuchar, te quiere escuchar a ti adorando a Dios, te quiere escuchar a ti, no a Marcos, ni a Marco Vidal, ni a Marco Witt, que está bien, que ellos son adoradores y que también nos llevan a tiempos de adoración en la iglesia. Pero te quieren escuchar a ti te quieren escuchar, a tu grupo. Y en ti hay algo original, que no tiene Yamandú, ni que tiene fulano, ni mengano, ni sultano. Lo tienes tú. Y la esencia de lo que está en ti es lo que va a inspirar a otros. Un disco nos puede inspirar, un YouTube nos puede inspirar, claro que sí. Hombre, claro que nos puede inspirar, claro que sí. Pero lo mejor es lo que está en vivo en ti, lo que tú reproduces en vivo.
lo que tú vives en vivo, lo que tú traes de casa, como bien decía Antonio en su momento, ¿no? Porque se dio cuenta que él tenía que vivirlo para proyectar eso a la iglesia. Y cuando eso se va procesando en nosotros, hay cambios, hay cambios. Pero insisto, es complicado. Es complicado y hay que tener mucha paciencia. Bueno, paciencia, bueno, a veces dicen que no hay que pedir paciencia porque viene en prueba, ¿no? Pero hay que tener mucha templanza, estar tranquilo y entender los procesos y entender hacia dónde vamos, a dónde quiero conducir a mi grupo, dónde lo quiero llevar. No pasa nada si quedan dos. No digo, no estoy diciendo con esto recomendando de, "Ay, venga, vamos a bajar a los que no vivan al Señor como realmente se tiene que vivir, venga, los bajamos a todos". No estoy diciendo eso. Pero mi pregunta es, ¿deberían de estar todos ahí? ¿Todos realmente tienen el deseo de estar ahí? ¿Los que están tienen el deseo? ¿Tienen la vocación para estar ahí? Pues si no lo tienen, podríamos replantearnos el tener que ayudarlos, acompañarlos en un proceso para que puedan estar ahí, pero no ponerlos solamente por ponerlos. Porque tendríamos que asumir, si tú ya pones a alguien en tu grupo alabanza, tienes que asumir que esa persona trae toda una vida detrás. Trae 4 generaciones de un padre, 4 generaciones de una madre. Muchos problemas, mucha carga, mucha basura. Y que cuando la persona viene a trabajar a tu grupo alabanza o viene a desarrollar su servicio, muchas de las cosas no las termino de vencer. Claro, muchas veces no asumimos que realmente las personas vienen con esas cargas y pretendemos que las personas también pues se liberen, se gestionen que es verdad, la vida cristiana es algo personal, pero como todo tenemos que ser acompañados y tenemos que revisar si realmente esa persona, esa hermana o ese hermano tiene que estar ahí, ¿sí? Y posiblemente ahí nos evitaríamos, ¿no? Cuestiones, pero tenemos que replantearnos, ¿podemos estar dos? ¿Puedo estar yo con una guitarra? ¿Puedo estar con un piano solamente? ¿O en el peor de los casos con una pandereta? ¿Eh? Se puede, pero tenemos que replantearnos eso, la esencia del por qué y para quién. Pues no sé si queréis compartir algo con esto que estamos hablando. Para mí ha sido un placer poder tener esta primera clase y dejaros estos pequeños tips, estos pequeños granitos de arena. Y no sé cómo os vais. Comentarme algo. ¿Vais con mucho conflicto? ¿Mal? Yo quería compartir un conflicto que yo tuve hace tiempo, de que yo idolatraba mucho a lo que a Marcos Witt y a Jesús Adrián Romero, ¿no? Yo quería ser como ellos. Yo hasta soñaba que llenaba estadios de fútbol y, vamos, tenía, ¿sabes? Y un día el Señor, a mí el Señor por sueño no me habla mucho, ¿no? Me ha hablado pocas veces, ¿no? Pero cuando me habla Él, yo noto que es de Él, ¿no? Y entonces el Señor me puso esta imagen, ¿eh? Yo me veía que como que yo moría e iba al cielo, ¿eh? Y entonces yo estaba debajo de un olivo con mi guitarra y enfrente de mí estaba como si fuera una escalera muy grande y estaba Jesucristo sentado y había muchos bancos. Imagino los de al lado que eran los apóstoles, Abraham, todos, ¿no? Y al lado de Cristo había un banco vacío. Entonces llegó al cielo un gran adorador, ¿no? Que no quiero decir el nombre porque a lo mejor que no tiene por qué ser así, ¿no? Pero bueno, llegó uno de los más grandes que hay ahora mismo, ¿no? Llegó y se sentó al lado de Jesucristo. Y Jesucristo le dice, ¿por qué te sientas aquí? Dice, hombre, Jesús, es que no me conoce, ¿eh? Que soy al que más gente le he predicado, he llevado mi alabanza por todo el mundo. Y cogió a Jesucristo y le dijo, levántate de ahí que no te conozco.
¿vale? Y este hombre cogió y se fue. Y ahora empezó a llamarme Jesucristo de lejos, a darme, tú, ven. Y yo miré para atrás y dice, no, tú, el que está debajo del Qué olivo, bueno. ven aquí. Bueno, Llegué allí y dice, siéntate aquí. Y le digo, pero yo, ¿por qué? Yo, ¿por qué me voy a sentar aquí a tu lado? Dice, porque tu alabanza han llegado a mi trono. Mm, ¿Sabes? Y eso mm. me quitó ya, desde ese día, Dios me quitó el mito de querer ser como nadie y que a Dios le gustaba la alabanza como yo las cantaba. Yo creo que tu sueño, Antonio, resume todo. Me hubiese contado antes el sueño. No, yo qué sé. No, es algún sueño que Pero tuve. vamos a ver. Pero, Antonio, que es tremendo el sueño que has tenido. Es decir, es tremendo. Yo, que no, por favor, y esto está grabado, obviamente, y espero no atentar contra nada, y obviamente mi intención siempre es edificar, pero hay que hacerse preguntas, ¿no? Y bueno, el sueño que está contando Antonio afirma más el punto de la esencia, y que podemos estar con una guitarrita y podemos estar eh, en una congregación pequeña o yendo a tocar a las cárceles, yendo a tocar para los abuelos, como muchos hacen. Hay alumnos que yo tengo que van a llevar el tiempo de alabanza a los geriátricos, ¿sí? A las cárceles. Yo he podido he tenido la dicha de poder entrar a la cárcel y compartir tiempos de alabanza con los presos, ¿no? O con los hermanos que estén en la congregación. Y no somos menos. Y el sueño de Antonio lo que nos deja es una máxima de que lo que hagamos, si detrás hay un corazón íntegro, una entrega y todo un trabajo también, porque el trabajo es importante, el trabajo técnico, el trabajo de ir mejorando, indistintamente que tengamos menos virtuosismo o más virtuosismo, eso es indistinto, pero lo importante es que se haga con un corazón de entrega, de adoración, de servir a los demás. Creo que el impacto que tiene en el cielo, creo que seguramente que será mayor que reunir multitudes. Que no digo que reunir multitudes esté mal, ni que eh, no sea de Dios. Creo perfectamente que Dios se mueve en las multitudes y creo perfectamente que muchos de los ministros de la alabanza que tenemos en la actualidad y que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, muchos son de gran bendición. Pero tenemos que tener en cuenta que son producciones que muchas son entregadas para Dios. Pero nosotros no podemos entrar en ese concepto de tener que producir un disco al año. No, no digo que no grabar, no podemos grabar un disco y eso está guay. Pero digo, extrapolarlo a la iglesia y llevarlo y decir, venga, todos los domingos canciones, tenemos que sacar canciones porque estas canciones son las que motivan, estas canciones son las que ahora está de moda esta banda y esta banda, no saben, la gente lo escucha y la gente se lo pasa pipa con esta canción y vamos a reproducirla, venga, vamos a tocarla con el grupo. Muchas veces entramos en esa vorágine. Y yo entiendo que el modelo que nos presenta la palabra de Dios no va por ahí. Cuando en un momento a Jesús le dijeron, ¿y cómo debemos adorar a Jesús? ¿Con la música de Yamandú? ¿Con la música de Antonio? Seguramente que sí, con la de Antonio seguro. Ya tenés un fan, ¿vale, Antonio? Eh, con la música de Alexis, con la música de, yo qué sé, no voy a citar nombres porque no quiero estigmatizar artistas cristianos, ¿no? No, dice, ni en el monte, ni aquí, ni allí. El Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Lo resumió así la adoración. Jesús. La resumió así, ¡pap! A tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. No, pero no es en este monte, no es aquí en el pozo de... No, 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 no. No es ni así. Es nuestro corazón, lo que nosotros queremos darle a Dios. El por qué y el para qué. Gracias, Antonio, por contar el sueño. ¿Alguien más que quiera compartir algo con libertad?
Si no, empiezo a preguntar de uno, ¿eh? Yo en eso soy muy, muy pesado. A mí me gustaría compartir algo. Cuando tú hablabas antes del tema del grupo, a nosotros nos ha servido desde los 20 años, nos casamos hace 20 años y nos conocimos en la iglesia más o menos por ese tiempo. Entonces, desde entonces estamos en el grupo de alabanza, llevándola. Y cuando tú decías que había dos, nosotros lo hemos visto muchas veces, sí. Parecíamos Pimpinela. Éramos dos. Y Pimpinela eran hermanos, pero las canciones que cantaban eran como peleas. Pues nosotros muchas veces lo hemos visto en la alabanza, los dos enfadados porque veníamos enfadados de casa y llegar a la iglesia y poner la cara como tú decías, y cantamos. Entonces hemos sufrido tal metamorfosis los dos en la alabanza que hemos cantado muchas veces lo que había en nuestro corazón. Hemos aprendido de los errores que hemos cometido, que hemos volcado en la iglesia de forma inconsciente, claro. Entonces, esto nos ha llevado durante todo este tiempo a tener un grupo numeroso, a tener instrumentos de todos los tipos, violín, saxofón, flauta travesera, hemos tenido de todo, a vernos de nuevo otra vez los dos solos, a tener personas de diferentes palos y tipos de voces y de pronto a vernos otra vez los dos solos. Entonces, ahora es cierto que tenemos un equipo muy bonito, y yo diferencio un poquito el concepto entre grupo y equipo. Para mí grupo es un cúmulo de personas que trabajan y ya, pero un equipo lo considero como un equipo de fútbol, en el que siempre hay una figura que destaca, pero el éxito es de todos, porque esa figura que destaca ha necesitado que otro lance el balón, si no, no puede meter el gol. Entonces, esa compenetración que hay en el equipo de fútbol es el que nosotros llevamos unos años intentando transmitir al equipo de alabanza y adoración. El éxito es de todos, aunque sea una sola persona la que destaque en ese momento, por los diferentes tipos que hay. Hemos tenido personas de flamenco, personas de más gospel, otros más copleros. Entonces, le hemos dado ese espacio a cada uno para que en ese momento, pues, a lo mejor suena fea la palabra, pero es así, para que brille en ese momento vocalmente. Claro. O hemos tenido una guitarra eléctrica y ha habido un solo en el que te ha transportado. O sea, ha habido ese momento de darle prioridad. Pero siempre, cuando hemos hecho al terminar esa autocrítica, siempre ha sido el éxito es de todos. Por lo tanto, nuestra relación tiene que ser individual para que cuando lleguemos aquí el domingo podamos dar cada uno lo mejor de nosotros, y ese éxito de equipo es por el trabajo individual en casa. Y cuando tú lanzabas la pregunta de ¿qué necesita tu grupo de alabanza? Es algo que Antonio y yo pues nos estábamos planteando en este tiempo, y es un tiempo de comer juntos con ellos una vez, aunque sea al mes. No para ensayar, simplemente para hablar, para contar, para entender cómo están, aunque hay conexión, porque todos nos conocemos, pero poder aparcar esa idea de iglesia, ¿no? Como persona, como seres humanos, ¿cómo te encuentras? Y si estás mal, vamos a orar, vamos a entenderte, si tenemos que ayunar, ayunamos, pero me importa tu vida por cómo es tu vida, y me importa porque después lo vamos a reflejar en este gran equipo que está exaltando el nombre de Cristo, porque es para lo que estamos en la iglesia cada domingo. Claro. Eso es lo que quería. Qué bueno que estás compartiendo. Muchas gracias porque vamos, seguro que es de gran bendición para todos nosotros. Tremendo. Muchas gracias, Antonio, Vanessa. Sigue abierto el micro, ¿eh? Que no os vais sin hablar, os prometo. Yo lo que quería compartir es como, yo ya tengo una edad bastante abuela, yo tengo mis 50 años, ¿no? Me crié en una iglesia desde que nací. En mi época, cuando yo era chica, 15, 16 años, no teníamos ni YouTube ni nada con quien compararnos. Entonces, claro. Los coritos, los himnos, que tengo mi himno todavía del año 78, el Himnario Bautista, había que cantarlo. ¿Sí? Entonces no teníamos con quién compararnos, solamente teníamos unas notas, y cuando no había notas estaba el corazón, ¿no? Claro. Y de repente no existía el miedo que yo veo muchas veces que existe de la improvisación, ¿sí? Porque hay veces que determinada predicación te lleva a otro tipo de canción, no al que preparaste anteriormente, porque no coinciden. Y muchas veces veo que hay un miedo, como que de decir, no, esa canción no, vayamos a otra canción, aunque no se haya ensayado, pero creo que estaría mejor la otra que ¿cómo se llama? Que la que se ha utilizado, ¿no? Yo provengo de Himnario, pero también soy de rap, de reggaetón, de jazz, bien, de todo tipo de música, cristiana. Bien, estamos hablando, ¿no? Cristiana, bueno, yo voy con Redimí, con todos ellos,
flipo ¿Te en gusta el colores, estilo? pero es muy contradictorio que cuando yo voy a la iglesia me apetece algo que es adoración pura y dura. Como estas músicas de Ignario tienen unos contenidos impresionantes que si vos ves la historia de quienes hayan escrito, quedás, wow, no lo puedo creer que lo escribieron en esa época con toda esa letra, ¿no? Entonces yo soy muy contradictoria, pero también veo otra cosa que muchas veces, como yo estoy detrás, no estoy cantando, porque es la parte que me falta, y no voy a llegar tampoco nunca. La mesa de sonido va por un lado y los cantantes van por otro lado. Y yo creo que eso hay que unirlo, porque no es solamente coger un micrófono y cantar, porque muchas veces tu voz no es la misma de ayer, está un poquito más bajo o más alta. Entonces, el sonido tenemos que estar constantemente graduando esa voz para que salga armoniosamente. Entonces, tiene que ser, la mesa de sonido tiene que estar muy compenetrado también con el sector de alabanza, con los que cantan, porque somos una ayuda idónea para ellos. No solamente el que ponemos los cables, el que levantamos el volumen o le ponemos la pila al micrófono. Somos mucho más. Yo considero eso. Quizás estoy equivocada. No, Ruth, es que nos estábamos yendo y es que dejas dos bombas que yo por eso estaba haciendo estos gestos. Yo digo, me estarán mirando y dirán que no le gusta lo que dice Ruth. No, es que estoy. Claro, ahí están de las puertas que salen, que yo lo cito desde el principio. ¿Vale? Estas son las puertas que estamos tocando para abrir. Y estás citando un tema, citaste dos cosas que carecen mucho también, y es la creatividad, la improvisación y la coordinación del equipamiento. Uh-huh. A veces fluimos súper bien, pero hay otras veces que vamos por un lado y otro vamos por otro lado. Yo considero, a veces me siento de esa forma. Totalmente, Y pero por eso, eso te todo dije, eso genera un estrés. lo del principio, por eso te dije lo del principio, que tú sí eres parte de ese equipo de alabanza. Como bien decía Vanessa, es un equipo. Y si no hay esa consideración, estamos infravalorando el mundo técnico. Y tenemos que tener en cuenta que, aunque obviamente todo radica del corazón y de cómo y del para qué y del por Uh-huh. quién, pero nos tiene que llevar a, a esa etapa de tabernáculo de David, donde había una excelencia, donde había técnica, donde había sistemas de afinación, sistemas de la física musical, comprendían. De hecho, lo tengo aquí, ahora lo voy a compartir al versículo, dice que usaban términos en la antigüedad también hasta de resonancia, es decir, utilizaban términos de la física del sonido. Es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no damos lugar y la importancia que tiene todo ese mundo, pues lo que nos vemos son con conflictos. Creemos que todo lo arreglamos con el espíritu y desde el espíritu. Y no, No siempre. no, porque para hacer el milagro Jesús necesitó agua. Faltaba el vino. Bueno, Jesús dijo, sí, vale, vale. Le costó, bueno, la madre de ahí tuvo como una pequeña discusión. No es mi hora, no sé qué. Y bueno, venga, voy a hacer el milagro. Y llevó agua. A veces no todo se soluciona de lo espiritual. Es un Tiene que haber complemento de todo. es un proceso que el mundo espiritual y el mundo físico, creo yo lo entiendo así, aunque podemos decir que son dos dimensiones diferentes, pero están conectadas. Si no, ¿cómo puedo ser yo un ser espiritual y una persona física? Estoy conectado, en mi ser está conectado, hay un integral de ese ser espiritual de la persona física. Entonces las cuestiones físicas no se pueden solucionar todo. Puede haber milagros, puede haber un soporte de Dios, puede haber una asistencia de Dios, pero no todo, porque ahí entraría Dios a dejar y a generar holgazanes y a decir, bueno, venga, yo le hago todos los milagros, no hagáis nada. Yo necesitáis como a veces, y perdonadme si lo habéis dicho alguna vez, pero yo he escuchado hasta a veces oraciones de Señor, quita los espíritus que los cables están ahí perjudicando los cables.
cuidá los cables. Yo no sé, no voy a infravalorar tampoco el mundo, que el mundo espiritual no está haciéndonos guerra. Sí que nos hace guerra, pero nos hace guerra con la ignorancia, no hace guerra con los conflictos dentro del grupo de alabanza, no hace guerra con las divisiones, con los enojos, con todo eso que perjudica. Ahí nos hace guerra, pero en un cable, en la parte técnica, preocupémonos por hacerlo bien y darle el valor que tiene. Y que gracias a ese hermano que está ahí en el sonido, está saliendo nuestra adoración, está saliendo nuestro sonido. Y es parte del equipo. Y se tiene que preparar, se tiene que capacitar, porque está utilizando una parte técnica. Ha pasado que la iglesia, yo uso esta gráfica cuando voy a las iglesias, y es que la iglesia ha crecido en recursos de compra de tecnología, pero en lo que respecta a la capacidad no se ha capacitado para desarrollar dichas destrezas con respecto a la tecnología musical o con respecto a todo lo que tenemos tecnológicamente. Ha crecido muchísimo y nosotros como que vamos por detrás. Entonces tenemos que tratar de ponernos un poco al día porque estamos utilizando ciertas cuestiones técnicas. Y después con respecto a la improvisación, y la improvisación, es que lo que hablábamos hace un momento, trae la vida, trae el tiempo. Tenés que tener en cuenta que la creatividad en medio de un tiempo de alabanza, como bien decía, lo citabas de una manera, diste un ejemplo bestial, Ruth, bestial el ejemplo que diste, bestial. Claro, ahí hablamos ya de un poquito de todo, ¿no? De capacitación, de qué sé hacer y que, claro, muchas veces al ir copiando siempre de los grupos de alabanza, nuestros músicos en la iglesia lo que saben son copiar canciones y no saben hacer música. Perdón por esta bomba, pero es así. Entonces tú le dices, venga, vamos a, no sé, está la... El pastor está hablando, yo qué sé, lo que daba el ejemplo hace un momento, ¿no? De reflexión. O, por ejemplo, que hay que adorarlo y que a pesar de las circunstancias, en medio de la dificultad, que, no sé, que salga tu alabanza, ¿no? Y pones una canción de, yo qué sé, de alegría, o por ejemplo la de esta de Marco Vidal, ¿no? Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle, vamos iglesia, un cántico nuevo, oh, papá, vamos, ¿cómo dice? Oh, aclama al Señor. Vamos, con los instrumentos. Oh, aclamad al Señor con júbilo. Es decir, libertad. Pero para eso también hay que saber hay que pilotar, como dice mi maestro Chicorea. Hay que manejar las reglas, las normas de la música con la libertad. Y para eso hay que estar preparado. Si no, no se puede. Y pasa lo que dice Ruth. Nos ceñimos, no, hay que cantar esta, es que la que programamos. Y el pastor está necesitando otra cosa, hermano. El pastor está necesitando otra cosa. El pastor está necesitando otra cosa. Yo he visto como pastores, y me pongo como ejemplo, oh, me siento orgulloso, no. Pero porque tengo autoridad en lo que estoy diciendo. Pastores, yo a veces he tenido que ir al baño, he salido, o yo qué sé, pues a veces pues salido un poquito a tomar aire, pues yo suelo, a veces llego a estar tocando, he enlazado tiempos de alabanza claro, no sé por qué motivo, pastores invitados siempre me pedían que me quedara. Entonces, me comía las 2 horas de culto. Y siempre que venían pastores de Madrid, de Barcelona, me buscaban y a veces yo estaba en el baño, yo a veces me salía corriendo el tiempo de alabanza y digo, no, no me va a pillar, no me va a pillar, no me va a pillar. Y me iba al baño. Y decían en el micro, por favor, el pianista llamando, ¿puedes venir? Claro, que necesitaban esa inspiración. Porque el comentario que me hacían es que vos entendés la prédica. Es como que vivís la prédica y generás un ambiente. Entonces,
Pues he tenido, pero muchas de estas historias, muchísimas, en muchos congresos, muchos eventos. ¿Por qué? No porque sea iluminado, ¿eh? No. Soy un aprendiz todavía de todo esto. Es porque tuve gente que me inspiró a esto, como bien decíamos al principio, gente que me animó a esto. Una vez mi maestro de música me dijo, claro, yo aprendía piano, pero no controlaba tanto los acompañamientos con la mano izquierda. Y me dice, si un día estás solo en la iglesia, es verdad. Yo no lo había pensado. Y tenés que ser vos, el músico es uno. Entonces tenés que aprender a ser como los músicos de jazz, que se mueven solo. Y digo, es verdad. Si un día me quedo solo, no me hace falta músico. Estoy yo solo y adoro con mi pianito. ¿Vale? Entonces, allá ahí entra esa parte creativa. Entra esa parte donde, hey, hay que no podemos estar limitados, ¿no? Es que no, el pastor necesita, nuestra iglesia necesita de la espontaneidad, necesita del orden, es muy importante, pero necesita de el tiempo vivo, del tiempo de salir del estándar de, bueno, vamos a cantar canciones, porque posiblemente algo que en el momento tú desarrolles de forma creativa o espontánea puede llegar a trascender en la vida de las personas de una forma impresionante. Yo he escuchado testimonios increíbles por medio de estos tiempos. Sería, vamos, quedarnos hasta altas horas enumerar los testimonios, ¿no? ¿Por qué? Por procesos creativos. Por estar en un momento, decir a la gente, pasaste de este momento a pasaste a otra canción con las miradas, con los chicos, venga, vamos al cuarto grado, venga, vamos, cuarto. Se queda el sonido. Esta es otra cosa que muchas veces tenemos miedo en las iglesias, el silencio. Pero claro, hay que saber qué hacer con el silencio. Eso, cuarto grado. Estoy haciendo la mímica, estoy aquí solo. Pensaré que esto es loco, pero bueno, estoy medio loco, sí. Tranquilo. Y uno va mirando, procesando con los compañeros qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere hacer el Señor. Y es como que hay que dejar, es toda una conexión, pero eso se logra conectando, fluyendo y trabajando mucho, ¿vale? Gracias, Ruth, por lo que está comentando. Perdonadme que me extendí, pero no lo podía dejar de citar porque es impresionante lo que has dicho, ¿vale? Y nada, espero que le haya sido de bendición. Seguro que muchas cosas no, obviamente. Yo traté de ser lo más natural posible y plantear preguntas que en la medida de lo posible os genere pues el deseo de encontrar las respuestas correctas y seguir creciendo, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Se ve que Ani se tuvo que ir, sí, se fue, ¿no? Y gracias por todo, gracias por aguantar 4 horas casi. Y nada, algo que quiera decir Alexi antes de irte, que te faltaba a ti, Ani, creo. No, yo por no alargarlo más, que ya es un poco tarde, pero que me ha encantado y esto es un aprendizaje continuo. Y un corazón humilde es lo que más hace que podamos crecer. Y eso también, los músicos a veces cuesta, ese corazón humilde. No sé por qué, pero me ha tocado con muchos músicos que ¡buah! Están ahí allá arriba, ¿viste? Parecen argentinos. Parecían todos argentinos. No, pero bueno, y eso a mí con los años me he dado cuenta de que es lo que más te hace crecer y aprender. Y así que te agradezco mucho el tiempo y es una bendición enorme. A vosotros. Pues nada, nos vemos el próximo fin de semana. Espero que tengan buena semana. Aquí estamos. Vamos a mandar las tareas. Se les va a mandar
Le voy a mandar qué es concretamente las páginas que tenéis que leer. Si queréis leer yo, no que tengáis que leer todo el libro, porque son 2 libros y nos quedan 2 semanas, entonces es mucho. Entonces, es todo relacionado a lo que hemos hablado. Lo voy a fraguar mejor, lo voy a interiorizar mejor, pero le voy a pasar al pastor Juan Carlos las páginas de lo que tenéis que estudiar y bueno, hacer un comentario de 2 páginas, ¿vale? De lo que, bueno, un comentario crítico de lo que estáis leyendo y eso, bueno, será para evaluación, ¿vale? ¿Este Muchas sería para la gracias. semana que viene o para No, para para final fin de de mes. mes? Para Vale, final de genial. mes. Para final de mes, Perfecto. porque vamos a hacer estas 2 semanas y les va a quedar el trabajo ya para entregarlo a final de mes. Perfecto. Pero ya mando una pregunta. ¿De los 2 temas, 2 páginas de lo que nos vas a dar o hay que separar? No, son de, yo después les pasaré, serán de los 2 temas, son 2 libros y ahí Sí. vienen páginas. Y la entrega, sí, son 2 páginas son 2 páginas sí, de los 2 temas, sí, de los 2 temas, De efectivamente. los 2 libros que leamos, las Sí, páginas que tú nos sí, das, lo unimos todo sí, en un trabajo, en un mismo trabajo, ¿no? Vale, exactamente, vale, ¿vale? perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Igualmente a vosotros. Nos Bendiciones a vemos. todos. Chao. Abrazo grande. Hemos disfrutado muchísimo. Sí. Sí.